Bueno, como siempre, un saludo a todas las personas que participan en el curso de Apologética Cristiana del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es la sesión número 4 del curso y esta sesión es asincrónica. Significa que usted la estudia por cuenta propia. Vamos a pasar entonces a explicar como siempre que este es un curso que se basa en este libro de texto conocido como Apologética, Introducción a la Apologética Cristiana. Y el autor es Antonio Cruz Suárez. Explicamos que este es un resumen y una adaptación del capítulo número 6, creo que es. Vamos a ir avanzando en esta comprensión. Y vamos a comenzar entonces haciéndonos una pregunta muy importante. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo empezó todo? ¿De dónde venimos? Cuando yo era niño, yo recuerdo que solía viajar con mis primos a la finca de mi abuelo materno y pasábamos las noches bajo las estrellas, preguntándonos cómo era posible que esas luces estuvieran ahí pegadas en el cielo oscuro, esas estrellas titilantes. Algunas eran titilantes y otras eran de luz fija. Y esa pregunta que nosotros nos hacíamos, muy difícilmente obteníamos respuestas a esas alturas. Hoy en día la ciencia moderna nos ha dado algunas respuestas bastante fascinantes, pero también ha abierto nuevas preguntas que nunca antes nos hubiéramos planteado. En esta sesión vamos a explorar el origen del universo y sus implicaciones teológicas. Y vamos a ver cómo la ciencia y la fe pueden unirse en un mismo camino para tratar de entender el universo. Exploraremos los últimos avances de la cosmología moderna y cómo esos avances afectan nuestra comprensión del universo y nuestra comprensión de la creación. Vamos a ver teorías que proponen que el universo surgió de la nada y otras que sugieren que el universo siempre ha existido. Y como ya hablábamos de preguntas, las preguntas que nos vamos a hacer son preguntas como las implicaciones teológicas que tienen estas ideas, o sea, qué repercusiones, cómo afecta a las creencias teológicas este tipo de preguntas, cómo encajan estas preguntas en nuestra comprensión de Dios y de la creación. Así que les pregunto, ¿estamos listos para adentrarnos juntos en el mundo de la cosmología y de la teología? En este viaje vamos a explorar cómo surgieron las estrellas, los planetas, la vida y qué nos dicen estos hallazgos sobre nosotros mismos y sobre nuestro lugar en el universo. Veremos aquí entonces que miles de años antes de Cristo, lo que quedó plasmado en el libro de Génesis es la muy especial idea de que Dios creó todo lo que existe en el mundo, todo lo que existe en el universo, desde los cielos hasta la tierra, y que esa creación la hizo a partir de la nada, a partir del cero absoluto. Ningún otro pueblo de la antigüedad se había propuesto una idea tan revolucionaria de que la deidad hubiese creado el universo a partir de la nada absoluta. En todos los demás pueblos periféricos la gente creía que los dioses habían creado todo, pero que lo habían hecho usando materiales preexistentes. No creían en la idea de que la deidad hubiera creado algo a partir de la nada absoluta, como si lo creían y lo enseñaban los creyentes de Israel por revelación divina. Por lo tanto, la idea de una creación a partir de la nada absoluta en esos momentos era una aparición única y original en medio de todas las civilizaciones antiguas. Y en efecto, la frase de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, indica que el mundo tuvo un comienzo junto con el tiempo y con el espacio.
La palabra hebrea crear siempre se refiere a algo completamente nuevo y que no existía antes. Y la Biblia enseña que el universo fue creado de la nada por un Dios trascendente y único que existía antes de todo y sobre todo. A diferencia de otras creencias de la época, la creencia bíblica sostiene que los seres creados no son una emanación de la divinidad, sino una expresión de la voluntad de Dios que se manifiesta en su palabra. Dijo, hágase y fue hecho. Es muy importante entender esto, que los seres humanos y las criaturas y todo lo criado no fue que emanó de la deidad, no fue que emanó de Dios, sino que Dios lo hizo como agente causal externo. Él es agencia causal, pero es agencia externa, es decir, no es parte de lo creado. El creador no pertenece a lo creado, el creador está separado de lo creado. Muy bien, avanzamos ahora a la creación del mundo según la mitología babilónica. El poema mesopotámico Enuma Elish, que significa cuando en lo alto, describe la creación del mundo según la mitología babilónica. Según el poema, al principio solo existía el caos y el agua, y luego de esta agua surgió la diosa Tiamat, quien representaba el océano y las aguas saladas, y el dios Apsu, que representaba el agua dulce y subterránea. Según la mitología mesopotámica, estos dos dioses dieron a luz una serie de deidades y eventualmente los dioses menores se rebelaron contra su creador, el dios Marduk. Y Marduk luchó contra ellos y los derrotó. Y luego creó el cielo y la tierra a partir del cuerpo de Tiamat. Creó los ríos, las montañas, los animales y los humanos para que trabajaran para los dioses. En el poema, la creación se describe como un acto violento y tumultuoso, con dioses luchando y matando a otros dioses para crear el mundo tal como lo conocemos. Es un relato que destaca la fuerza y el poder de los dioses y cómo la creación misma estuvo impregnada de conflictos y luchas por el poder divino. Algunos autores piensan que la narración bíblica de la creación es una imitación del poema mesopotámico. Sin embargo, esta creencia no tiene bases sólidas, ya que las diferencias entre ambas narrativas son evidentes. La Biblia presenta un solo Dios, en contraste con la religión politeísta primitiva de Mesopotamia, y sostiene que el mundo tuvo un comienzo en oposición a la idea de la eternidad de la materia acuosa, según el mito babilónico. Ahora vamos a ver la creación del mundo según la creencia de los antiguos egipcios. La cosmología de los antiguos egipcios se basaba en la existencia previa de una masa de agua tenebrosa y abismal llamada Nou, que contenía los gérmenes de todas las cosas, y según esta cosmología, el huevo cósmico emergió de esta masa de agua y dio origen a los dioses Ra o Thoth, dependiendo de la escuela cosmológica. Estas deidades luego crearon a otros dioses que se unieron para formar todo el universo. Y al igual que los babilonios y los sumerios, los egipcios creían en la eternidad de la materia. Pero a diferencia de los hebreos, quienes afirmaban que Dios creó todas las cosas materiales al principio, la Biblia afirma que Dios es eterno, pero que la materia es finita porque fue creada por Él junto con el tiempo y el espacio. Es importante tener en cuenta que, aunque la cosmogonía egipcia tenía ciertas similitudes con las de otros pueblos antiguos,
tenía características únicas y específicas como la importancia que se le daba al Nilo en su visión del mundo. También los filósofos griegos tales como Platón y Aristóteles sostenían que la materia, el movimiento y el tiempo habían existido eternamente, lo que contrasta con la idea bíblica de un inicio temporal del universo. Estas concepciones de la eternidad del universo fueron ampliamente aceptadas durante milenios y tuvieron una influencia significativa en la ciencia hasta principios del siglo XX. Ahora vamos a ver el origen del universo según la teoría del Big Bang. La idea de que el universo había existido eternamente cambió totalmente cuando George Lemaitre, un sacerdote católico, físico, matemático y astrónomo, propuso la teoría de que el universo se originó a partir de la explosión de un superátomo primordial o singularidad, como se le llegó a llamar después. Lemaitre fue el primero en sugerir que las galaxias se alejan unas de otras, y aunque esta idea se atribuyó erróneamente a Hubble, en la actualidad se reconoce que el mérito le corresponde a Lemaitre, para pronunciarlo más españolizadamente, Lemaitre. La ley Hubble-Lemaitre relaciona los datos del equipo de Hubble con la teoría de la relatividad general de Einstein. Y en 1946, otros astrofísicos como George Gamow completaron la teoría del Big Bang, que actualmente se acepta y afirma que el universo tuvo un comienzo a partir de la nada, pero no de la nada absoluta, sino de un átomo o de una partícula infinitesimalmente pequeña. Y esta teoría se ajusta perfectamente a la creación ex nihilo que plantea la teología bíblica. Ex nihilo significa de la nada. Hoy en día, la mayoría de los cosmólogos creen que el universo está en expansión y que la radiación cósmica de fondo es una especie de luz fría, residual, que indica que en el pasado hubo una gran explosión y que el universo sigue expandiéndose a una velocidad cada vez mayor. Muchos cosmólogos consideran que la creación fue a partir de una singularidad o a partir de una frontera primordial o primigenia, más allá de la cual no podemos conocer nada a través de las ciencias naturales. Ahora vamos a ver la teoría del Big Bang en comparación con la creación bíblica. Y nos hacemos esta pregunta: ¿coincidencia o realidad? La cosmología moderna afirma que la cosmología moderna confirma más bien lo que la Biblia afirmaba desde el principio, que Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, aunque esto es aceptado por los creyentes, no es del agrado de las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Porque en su intento por evitar la verdad han propuesto hipótesis como las del multiverso, el efecto túnel cuántico, el universo autocontenido, la selección natural de universos, las supercuerdas o los universos en colisión, entre otras. Y todas estas teorías que no tienen sustento empírico se desvanecen cuando se someten a la necesaria demostración experimental. Ahora, los creacionistas de la Tierra joven tampoco aceptan la teoría del Big Bang, pero por otras razones, como la implicación de que entonces el universo debe de tener una gran edad y el sistema solar también. A pesar de esto, la teoría del Big Bang es la que hoy se acepta en la cosmología y coincide con lo que la Biblia revela. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo el origen del universo y vamos a ver la inspiración detrás del relato de Génesis.
El planteamiento anterior nos lleva a cuestionar, a preguntarnos cómo el autor de Génesis pudo conocer que el mundo tuvo un comienzo, que no era eterno, y considerando que las creencias de su época afirmaban lo contrario. ¿De dónde obtuvo esa idea el autor? ¿Quién le inspiró esa noción miles de años antes de que la ciencia lo confirmara? Esa es la pregunta que nos hacemos. Aunque la Biblia no especifica cuándo ocurrió el origen de los cielos y de la tierra, algunos defienden que se remonta a unos 6.000 años atrás, basándose en la correlación de las genealogías presentadas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, este puede ser un método poco confiable, según el filósofo cristiano William Lane Craig, quien argumenta que dichas genealogías no registran necesariamente todas las generaciones y que su recuento solo nos llevaría al momento de la creación de la vida en la Tierra y no al momento del origen del universo en sí mismo. Muy bien, pasaremos ahora a ver algunos textos bíblicos que hablan de la creación a partir de la nada. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Salmos 33:6 leemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Salmos 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Génesis 1:3 que dice, sea la luz, y fue la luz. Romanos 4:17 dice, Dios, el cual da vida a los muertos, y que llama a las cosas que no son, o sea, que no existen, como si fuesen. Como ya lo dijimos, la creación ex nihilo, o sea, a partir de la nada, es una doctrina fundamental, bíblica, y que establece que Dios creó el universo a partir de la nada con su palabra. Esta creencia es única en la revelación bíblica y se contrapone a otras teorías cosmológicas que sostienen que el cosmos es eterno, que Dios creó el mundo a partir de materia preexistente, o que la creación es una emanación de la sustancia divina. En Génesis se lee, como ya lo vimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y con esto establece la creencia de la creación a partir de la nada. Aunque la frase crear de la nada no se encuentra explícitamente en la Biblia, se afirma que la creación a partir de la nada está implícita en la narrativa de la creación. La Biblia también describe cómo Dios llamó a la existencia lo que no existía, hizo que existiera con su palabra lo que no existía. Ya lo vimos eso en Romanos 4:17, lo que refuerza la idea de la creación ex nihilo. Y la creación ex nihilo es una creencia central de la fe bíblica y ha sido aceptada desde un principio por los padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. También ha sido enseñada por el judaísmo desde hace muchos siglos. Se considera un acto libre de la voluntad divina y que se acepta por fe en la revelación que Él mismo hace por medio de la Escritura. Muy bien, ahora vamos a ver especulaciones o conjeturas que se han hecho y que proceden de la cosmología moderna. Los investigadores están de acuerdo en que el universo se está expandiendo y que esto se debe a una gran explosión ocurrida en un pasado remoto, lo que se evidencia por la radiación cósmica de fondo.
La mayoría de los físicos se refieren al origen de la gran explosión como una singularidad, es decir, un estado de infinitesimal densidad del cual no podemos conocer nada desde las ciencias naturales, imposible de probar científicamente. Sin embargo, en los últimos años han surgido especulaciones y modelos matemáticos acerca de cómo pudo haber ocurrido la gran explosión a partir de una fluctuación de un vacío primordial. Y algunos científicos creen que el universo podría haber surgido de la nada por un proceso similar al de las partículas subatómicas que emergen espontáneamente en los vacíos del laboratorio. Por último, muchos cosmólogos y pensadores creen que las leyes de la física bastan para explicar el origen y la existencia del cosmos, lo que sugiere que no se requiere la intervención divina. Tenemos pues las siguientes especulaciones. La primera que vamos a ver es que el universo empezó a existir sin causa. Luego veremos la especulación de que el universo no tuvo comienzo, la especulación de que el universo es eterno y la especulación de la teoría de la selección natural de universos, y luego la de supercuerdas o de los universos en colisión, y por último la del multiverso. Muy bien, aclaremos que se trata de conjeturas hechas por científicos, es decir, no se han probado científicamente. Son propuestas que hacen los científicos, algunos de ellos, con el fin de explicarse el origen del universo, sin tomar en cuenta a Dios. La primera especulación es la de el universo sin causa. Tiene que ver con la teoría que propone un físico ruso llamado Alexander Vilenkin, director del Instituto Cosmológico en la Universidad estadounidense de Tufts, Massachusetts, quien sugiere que el universo pudo haber surgido a partir de un efecto cuántico llamado túnel cuántico, en el que una partícula subatómica puede atravesar una barrera de energía. Según esta teoría, algo similar habría ocurrido con el universo, que surgió de la nada, sin espacio, sin tiempo, energía o entropía, en un estado sin causa o razón aparente. Vilenkin plantea que este estado de nada sería un estado cuántico de vacío, sin ninguna propiedad física o material que habría dado origen al universo, en una especie de explosión cuántica. En otras palabras, según este señor, el universo habría comenzado a existir sin causa ni explicación, lo que significa que no habría necesidad de recurrir a la idea de un creador divino para explicar su origen. Sin embargo, cabe destacar que esta teoría sigue siendo muy especulativa y está sujeta a debate y controversia en la comunidad científica. Además, no proporciona una respuesta completa al origen del universo, ya que aún queda por explicar la causa del estado cuántico de nada, que supuestamente lo habría generado. Por lo tanto, aunque esta teoría sugiere una posible explicación naturalista del origen del universo, aún se necesita más investigación para confirmar su validez. Muy bien, vamos a pasar ahora a la especulación del universo sin origen. La conjetura presentada por Stephen Hawking en su libro Historia del Tiempo del año 1988 propone que el universo no tuvo un comienzo en un momento específico de la creación, como se sugiere en otras teorías. Hawking niega la existencia de una singularidad inicial o cualquier otra frontera para la ciencia, porque en su opinión todo debe estar dentro del alcance de la investigación científica. Hawking argumenta que apelar a una singularidad inicial sería una forma de reconocer una derrota en la investigación científica.
Si las leyes de la física pudieran fallar en el comienzo del universo, ¿por qué no podrían fallar en cualquier otro lugar? En lugar de aceptar un comienzo del mundo, Hawking propone una conclusión más teológica o más metafísica. El universo no tiene comienzo. En el capítulo 8 de su libro, Hawking sugiere que si el universo realmente es autocontenido y no tiene fronteras ni bordes, entonces no tendría ni principio ni fin, simplemente existiría. Según él, esto plantea la pregunta de si existe algún lugar para un creador si el universo no tiene un comienzo definido. En resumen, la teoría de Hawking propone que el universo no tuvo un momento específico de creación y sugiere que la existencia de un creador es cuestionable si el universo no tiene un comienzo definido. Muy bien, vamos a pasar ahora a la especulación del universo eterno, la cual sugiere que el universo siempre ha existido y que no tuvo un comienzo. En esta teoría, la gran explosión no fue un momento único que dio origen al universo, sino que fue una de las muchas explosiones que han ocurrido y seguirán ocurriendo en un ciclo eterno de expansión y contracción. Esta idea se basa en la teoría de la inflación cósmica, que explica el crecimiento exponencial del universo en sus primeros momentos. Según esta teoría, el universo podría haber surgido de un estado altamente comprimido y denso, que luego se expandió rápidamente. Esta inflación generaría pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo que se amplificarían formando galaxias y otras estructuras a lo largo del tiempo. A medida que el universo se expande, estas fluctuaciones se desvanecen y el universo se hace cada vez más homogéneo. Andrei Linde, el cosmólogo que propone esa teoría, sugiere que el universo puede tener una estructura fractal, lo que significa que hay una repetición de patrones a diferentes escalas. Según su teoría, nuestro universo sería solo una de las muchas burbujas que se forman en un mar de universos, cada uno con sus propias leyes y condiciones iniciales. La idea del universo eterno no requiere entonces la existencia de un creador o un primer momento de la creación, por lo que es atractiva para aquellos que desean explicaciones puramente científicas y no desean invocar la idea de un ser divino como la causa primera del universo. Y por supuesto que esta teoría aún no ha sido probada experimentalmente y jamás va a poder ser probada. Algunos científicos argumentan que la idea del universo eterno viola las leyes de la termodinámica y no puede explicar la existencia de una estructura tan finamente ajustada como la que observamos en nuestro universo. Pasamos ahora a la teoría de la selección natural de universos. Es la conjetura de Lee Smolin, una hipótesis que sugiere que el universo actual es solo uno de muchos universos que se autorreproducen y evolucionan a través de la selección natural cosmológica. Smolin propone que los universos se reproducen a través de la formación de agujeros negros en un proceso conocido como fertilización cósmica. Los universos que producen más agujeros negros tienen una mayor probabilidad de generar descendencia. Y por lo tanto, la evolución darwiniana seleccionaría solo aquellos universos que sean más adecuados para generar agujeros negros. Smolin argumenta que esta hipótesis elimina la necesidad de un creador divino, ya que los universos se construyen a sí mismos a través de procesos físicos naturales. Según él, los universos son simplemente un producto de la evolución natural
y no necesitan de una fuerza externa para su creación o mantenimiento. Muy bien, es importante señalar que la hipótesis de Smolin es solo una teoría, y aún no ha sido probada experimentalmente. Además, hay muchas preguntas sin respuesta sobre cómo podría funcionar la selección natural a nivel cósmico y cómo podríamos detectar la existencia de otros universos. En resumen, la conjetura de Smolin sugiere que el universo actual es solo uno de muchos universos que evolucionan y se autorreproducen a través de procesos naturales, y que la selección natural cósmica elimina la necesidad de un creador divino. Sin embargo, esta teoría aún no ha sido probada experimentalmente y hay muchas preguntas sin respuesta. La última de las conjeturas, o la penúltima, es la de supercuerdas o universos en colisión. La teoría de Neil Turok sugiere que nuestro universo actual se originó a partir de una colisión entre dos gigantescas membranas de 4 dimensiones. Según esta hipótesis, el tiempo y el espacio son infinitos y siempre han existido, lo que significa que el universo es eterno y no requiere de la existencia de un creador divino. Turok sostiene que la colisión entre esas membranas de 4 dimensiones se produce de manera cíclica y que nuestro universo es solo uno de los muchos que han surgido de este proceso. Cada colisión crea un nuevo universo con leyes físicas y propiedades únicas, lo que significa que cada universo es único y no necesita de un creador divino para explicar su origen. Esta teoría también se relaciona con la idea de las supercuerdas, que son objetos hipotéticos de una dimensión que vibran en el espacio-tiempo y que podrían explicar la naturaleza de las partículas subatómicas y las fuerzas que las rigen. Según Turok, estas supercuerdas podrían ser las responsables de las colisiones entre membranas y por lo tanto del origen de los universos. Bueno, una vez más, ¿verdad? Estas teorías aún son objeto de debate, no han sido completamente comprobadas por la ciencia y ofrecen una explicación alternativa al origen del universo que no se basa en la existencia de un creador divino y que puede ser interesante explorar y discutir desde diferentes perspectivas. Ahora sí, la conjetura del multiverso, que en lugar de un universo lo que tenemos es una pluralidad de universos, que plantea que la solución al llamado ajuste fino del universo, o sea que en el universo que vivimos hay parámetros iniciales tan precisos que se requieren para la vida, es la teoría, como ya dijimos, de los múltiples universos o multiverso. Esta teoría sugiere que si hubiera infinitos mundos, en alguno de ellos se darían las leyes necesarias para la vida y el desarrollo de la conciencia humana. Por lo tanto, nuestro universo sería uno de ellos. Según este argumento, ya no sería necesario un Dios creador, ya que los universos se crearían a sí mismos. El señor Martin Rees es uno de los principales defensores de esta idea. La teoría del multiverso sugiere que hay múltiples universos existiendo simultáneamente, cada uno con diferentes características, leyes y constantes físicas. Según esta teoría, nuestro universo es solo uno de los muchos universos que existen y que tienen las leyes precisas que permiten la vida debido a un simple azar estadístico. En otras palabras, el ajuste fino del universo no es un milagro o resultado de una intervención divina, sino que es pura suerte estadística. Esta teoría ha sido criticada por muchos creyentes, argumentando que no hay evidencia científica suficiente para probar su validez. Además, los teístas, o sea, los que creen en la creación, afirman que la complejidad del universo y la vida son evidencia de la existencia de un creador.
En resumen, la teoría del multiverso es una conjetura que trata de explicar el origen del universo sin la necesidad de un Dios creador. Según esta teoría, nuestro universo es solo uno de los muchos universos que existen y tiene las leyes que permiten la vida debido a un simple azar estadístico. Sin embargo, esta teoría es criticada por muchos creyentes que consideran que la complejidad del universo y la vida son evidencia de la existencia de un creador. Muy bien, la conclusión a la que se llega es que si el universo tuvo un inicio, debe haber tenido una causa, que lo haya originado. Y la teoría de la gran explosión respalda esta conclusión, ya que los datos obtenidos hasta ahora apuntan en esa dirección. Ahora, hay dos términos muy curiosos, la teofilia y la teofobia, ¿verdad? Son términos que describen actitudes extremas y opuestas. En el caso de la cosmología se refiere a la tendencia de algunos científicos y pensadores a aceptar, es decir, teofilia, o rechazar, es decir, teofobia, ciertas teorías como cosmológicas en función de sus creencias o la falta de ellas. En cuanto a la gran explosión, algunos creyentes ven en ella una confirmación científica de la creación descrita en la Biblia. Esto se debe a que la teoría de la gran explosión sugiere un principio y un origen del universo, lo que encaja con la idea de una creación por parte de Dios. Por otro lado, los escépticos y ateos prefieren teorías que sugieren un universo eterno, sin singularidades. Esto les permite evitar la idea de un principio y por lo tanto de una creación. Bueno, es importante destacar que la ciencia y la fe son dos áreas distintas de conocimiento y que cada una tiene sus propias formas de abordar preguntas fundamentales. Por lo tanto, no es necesariamente adecuado utilizar teorías científicas para respaldar o refutar afirmaciones religiosas. Además, las teorías científicas están sujetas a cambios y revisiones constantes a medida que se descubren nuevos datos y se realizan nuevas investigaciones. Por lo tanto, utilizar una teoría científica específica para respaldar una creencia bíblica puede llevarnos a una situación en la que esa creencia se ve amenazada, si la teoría cambia o se refuta en el futuro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las limitaciones de la ciencia y las de la fe para no utilizar ni una ni la otra para justificar una posición u otra de manera inapropiada. O sea, la moraleja aquí es no casarnos con ninguna teoría científica, porque las teorías científicas evolucionan y cambian. En cambio, las de la fe son permanentes, no cambian. Muy bien, vamos a pasar ahora a hacernos esta pregunta. ¿Por qué la creencia cristiana en la creación ex nihilo desafía la idea antigua de un universo eterno? Bueno, lo vamos a explicar de esta manera. En la antigüedad se creía que la idea de un universo eterno era incompatible con la idea bíblica de un universo creado de la nada. Esta idea se remontaba a la filosofía griega y era defendida por Aristóteles, quien sostenía que el universo era eterno y que no podía haber sido creado a partir de la nada. Al sostener los antiguos que nada puede provenir de la nada, se ponía en cuestión la creencia bíblica de que Dios creó todo de la nada. Esta idea fue desarrollada por filósofos como Parménides y Aristóteles, quienes argumentaban que la nada es la ausencia completa de cualquier cosa, incluyendo las leyes físicas que rigen el universo. Pero esta visión, como ya lo dijimos, llegó a ser desafiada, fue puesta en entredicho por la creencia bíblica
en la creación a partir de la nada, que sostiene que Dios creó todo ex nihilo. Muy bien, ahora hay que tomar en cuenta que el vacío de la física de partículas, o sea, la nada de la física, no es la nada absoluta de la teología y la filosofía. Esta idea es clave para entender las diferencias entre la nada de la teología y la filosofía, o sea, la nada teológica, y la nada de la física moderna. El vacío cuántico, que es el estado de menor energía posible de un sistema cuántico, que no es ausencia completa de cualquier cosa, sino que está lleno de fluctuaciones cuánticas y campos de energía, como vemos ahí en la ilustración. Como señala el físico teórico Lawrence Krauss, el vacío no está vacío. De hecho, el vacío, paradójicamente, está lleno de cosas que pueden crearse y destruirse en corto tiempo, según esa teoría. El concepto de nada teológica, de creación a partir de la nada, es radicalmente diferente de la nada de los cosmólogos. En la cosmología moderna, la nada se refiere al espacio-tiempo vacío que existía antes del Big Bang, según esta teoría, que no es ausencia completa de cualquier cosa, sino que está lleno de fluctuaciones cuánticas y campos de energía. O sea, hay algo que está dando origen. En contraste, la nada teológica, la nada de la creación, a partir de la nada, se refiere a la ausencia absoluta, completa de cualquier cosa, incluyendo las leyes físicas que rigen el universo. La creación a partir de la nada no tiene causas materiales y pertenece al ámbito de la metafísica y la teología. Esta idea es clave para entender que la creación a partir de la nada no es un evento físico, sino un evento metafísico o teológico. Como señala el filósofo William Lane Craig, la creación a partir de la nada no es una causa que produce un efecto en el mismo sentido que los efectos se producen dentro del universo físico. Es un evento que se encuentra en un nivel ontológico diferente, o sea, una realidad diferente al de los eventos dentro del universo físico. Una pregunta que vamos a hacernos es, en referencia a un famoso filósofo creyente de la Edad Media que se llamaba Tomás de Aquino. La pregunta es esta: ¿cómo entendía Tomás de Aquino la creación a partir de la nada y la relación con Dios de esa creación? Bueno, como ya dijimos, él era uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media y quien elaboró una concepción robusta de la creación a partir de la nada. Según él, la creación no es un cambio físico, sino que es una producción absoluta que se lleva a cabo sin el uso de ningún material preexistente. La creación a partir de la nada implica la absoluta gratuidad del acto creador de Dios, ya que no hay nada en la nada que justifique o haga posible la creación. Además, el hecho de que Dios cree algo, que haga que exista algo a partir de la nada, no implica que Dios esté vaciando algo en la nada, esté echando en la nada algo, sino que Dios está produciendo algo completamente nuevo, diferente de lo que ya existe. Crear es causar la realidad completa de lo existente. No es operar sobre un material ya existente. Y esta idea se relaciona con la concepción que tiene Tomás de Aquino, quien sostiene que la creación no es un cambio físico que se produzca en alguna sustancia preexistente, sino que es la producción de algo nuevo que no existía en forma alguna anteriormente. Al crear, Dios no transforma la nada en algo, sino que causa la existencia completa de lo que es creado.
Así, la creación no es un proceso físico o natural, sino que pertenece al ámbito de la metafísica y la teología. Todas las cosas dependen de Dios por el hecho de ser, y su acción en la creación es distinta de la de un arquitecto que construye una casa y se marcha. Esta idea se relaciona con la noción de que Dios es el fundamento último de toda la realidad. Según la teología cristiana, todas las cosas existen porque Dios las crea y las mantiene siendo, hace que sigan siendo. La acción creadora de Dios no es como la de un arquitecto que construye algo y se va, sino que es una acción constante, continua, que sustenta la existencia de lo que hay. Por lo tanto, la creación no es algo que sucedió una vez en el pasado, sino que es una realidad presente en cada momento de la existencia de lo que existe. Otra pregunta. ¿Puede la ciencia explicar el origen del universo? ¿O necesitamos la metafísica y la teología para entenderla? Bueno, la gran explosión ya verá, es una explicación. La ciencia no puede dar explicación última de la existencia del universo y de todas las cosas. Pero esto no significa que la razón humana tenga que permanecer en silencio respecto al tema del origen del universo. Según Tomás de Aquino, ese camino es el de la metafísica. Aunque el universo fuera el resultado de una fluctuación de un vacío primigenio, esto no significa que se haya creado a sí mismo. Tampoco es ese vacío primigenio la nada de la creación a partir de la nada. Un universo que fuera el resultado de una fluctuación de un hipotético vacío primordial no es un universo autocreado. Y nada impide pensar que no puede haber sido hecho por algo que existe fuera de él. El error que cometen algunos científicos es confundir la expresión ex nihilo, de la nada, con post nihilo, o sea, después de la nada. Pensar que crear significa lo mismo que cambiar, o sea, una causa, ser resultado de un cambio físico. Además, la causa de la existencia del universo no es una cuestión adecuada para un cosmólogo, ni para la ciencia en general, sino para la filosofía y la teología. La ciencia no puede eliminar la necesidad del acto creador de Dios. Todas las posiciones cosmológicas o las proposiciones cosmológicas a las que se ha referido no son más que especulaciones teóricas. Otra pregunta. ¿Puede la ciencia conducirnos a Dios? A lo largo de la historia se han elaborado numerosas versiones del argumento cosmológico para intentar demostrar filosóficamente la presencia del Creador a partir de la realidad del universo. Y la primera duda que se plantea en este asunto tiene que ver con la temporalidad del cosmos. ¿Tiene el universo una edad finita o infinita? Algunos creen que la ciencia actual parece indicar que el universo llegó a existir a partir de la nada en un instante determinado, mientras que otros opinan lo contrario, es decir, que la gran explosión solo sería la última de una cadena eterna de explosiones y contracciones cósmicas. La cosmología actual no puede confirmar si el cosmos tuvo un principio en el tiempo o si es eterno. Si bien la existencia del universo carece de explicación desde los resultados científicos actuales, se plantea la hipótesis de que el universo llegó a existir en un tiempo finito. En este punto comienza el camino de la filosofía, ya que según Leibniz y Swinburne, la causa de un universo físico no puede ser física, sino que se puede explicar en términos personales, es decir, la existencia del cosmos puede ser una prueba de la existencia de Dios. Y para concluir,
La relación entre el universo, entre el origen del universo y las implicaciones teológicas es un tema complejo que ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Desde la cosmología moderna se ha propuesto que el universo tuvo un inicio y ha evolucionado a lo largo del tiempo, lo que ha llevado a cuestionar la idea de una creación desde la nada. Sin embargo, el pensamiento de Tomás de Aquino sostiene que la creación desde la nada no es un cambio de algo preexistente, sino una producción absoluta. Es importante reconocer los errores y las malinterpretaciones cosmológicas que pueden llevar a confundir la creación desde la nada con otros conceptos. A pesar de que la ciencia no puede proporcionar la explicación última del origen del universo, el estudio del cosmos puede llevarnos a una reflexión filosófica y teológica y metafísica sobre la existencia de Dios como fundamento último de todo lo que existe. En definitiva, la comprensión del origen del universo y sus implicaciones teológicas sigue siendo un tema de gran relevancia y de interés, tanto para la ciencia como para la fe. Fin de la sesión número 4.